Bueno, voy a explicar el análisis descriptivo de los datos. Nos dan una base de datos con 297 que especifica edad, peso, talla y trabaja o no trabaja. Esta no la utilizamos porque no es cuantitativa, sino cualitativa. Edad, peso y talla. Entonces, el peso, ya. El peso es los números que tenemos registrados en pesos, todas las columnas, las pasamos a PS. Creamos otra donde ordenamos. Es transcribir lo que habíamos traído hasta abajo a esta y luego lo seleccionamos y le damos aquí en ordenar y filtrar de menor a mayor. El análisis descriptivo es datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar, resumen, seleccionamos toda la columna que había, le damos a aceptar y nos va a arrojar esta información. Media, error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza de la muestra, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango mínimo, máximo, suma, cuenta y coeficiente de variación. No lo bota el Excel, el programa. Pero como se halla la desviación estándar, divide entre la media. Eso nos da 8. A veces no sale el porcentaje, solamente se espicha este valor, digamos, casilla, y de una vez nos da la información que decíamos. Aquí. Bueno, acá tenemos los rangos y de ahí para allá lo que dice en la parte superior. Y entonces vamos a empezar para los intervalos. ¿Cómo calculamos los intervalos? Entonces hay una fórmula que, si no estoy mal, se llama Sturgeon, algo así. Entonces es 1 más 3,33 por el logaritmo de n, pero n en este caso era 297, lo cual nos da 9,23. Como estamos por exceso, tomamos el 9 entero. Luego, para calcular la marca de clase, es el rango, que es 25, que nos lo da nuestro análisis descriptivo, dividido entre 9, que fue lo que hallamos, o sea, nuestra m, eso se denota como una m, y así obtenemos los diferentes números que se le va a agregar acá. Como podemos notar, hay 9 bajando, y 65 más 3, 68, y así sucesivamente hasta cumplir los 9m. Y es la sumatoria de 65 más 68 dividido entre 2, como pueden ver la fórmula. NI es el dato que está dentro de estos dos límites. Este es el límite inferior, este es el límite superior. NI es la frecuencia acumulada de esta hilera, esta columna. Entonces 46 más 46 da 92, 92 más 34, 196 y así sucesivamente. El HI minúscula es el NI dividido entre el total de datos por 100. Igualmente acá se hace el acumulativo, este más este igual a este, así sucesivamente. NI pues es solamente la multiplicación de estos dos, la sumatoria de este nos ayuda a hallar la media, ¿sí? La media, que es la sumatoria de esto dividido entre el total de datos, que es 297. Y en Y menos Y, este Y menos el Y que acabamos de hallar. Luego estos datos se le baja al cuadrado, luego estos mismos datos multiplicados por esto, y el total de datos nos ayuda a calcular la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la mediana? La mediana debemos determinar primero una división, que es n, que sería n dividido entre 2. Pero nuestra n es 297, por lo que se debe dividir entre 2 y nos da 148,5. Acá está la división. Al determinar este valor, nosotros podemos venir acá a NI mayúscula e identificar en qué hilera, en qué fila debe corresponder. Entonces, 126 es muy pequeño y 229 se pasa. El que está más acorde al valor es 65, por lo que escogemos el límite inferior, que sería 74. Sería 74 por
74 más, acá está la fórmula, 74 más n dividido entre 2, ¿sí? N dividido entre 2, menos, acá nos están pidiendo ni menos 1, entonces si nosotros determinamos que era 165, sería 126 menos 1, ¿no? Y cerramos acá el paréntesis por 3. ¿Por qué por 3? Porque 3 es la marca de clase. Igual acá se aproxima a 3 porque es por exceso. Al hacer eso tenemos la mediana. La moda es algo similar, solo que acá es el dato que más se repite, como encontramos ese 64. Entonces la fórmula dice que es el límite inferior, que sería 77, más 64 menos 25. 64 menos 39 nos da 25. Y luego acá 64 menos 32 más 25 por 3. Es decir, 64 menos 32 nos da 32. Y 25 que teníamos anteriormente. Estos dos van en la parte del denominador de la ecuación. Estos dos al sumarnos nos da 57 por 3. Y la desviación estándar es la raíz de este valor de la sumatoria de ni por y menos y al cuadrado dividido entre 296. ¿Por qué 296? Porque es desviación estándar corregida. Estos datos coinciden con los de esta tabla, 75,58. Desviación estándar y la moda y la mediana. Todos estos datos deben de tener correlación con esto. Allá la moda era 78, acá era 5,6 y acá era 74, creo. ¿Cómo se hacen los gráficos? Bueno, los gráficos, entonces nos ponemos por aquí, insertar. Vamos a escoger el primerito. Acá nos dicen seleccionar datos, agregar. Le vamos a colocar acá nombre histograma. Seleccionamos NI minúscula. Aceptar, editar. Luego tomamos JI, le damos a aceptar y listo. Bueno, acá mismo voy a hacer el otro. Ya vimos cómo se hacía eso, entonces vamos a hacer el otro ahí mismo. Entonces, agregar. Entonces colocamos polígono. Borramos acá. Entonces seleccionamos igual NI. Listo. Así o si no vuelven y seleccionan la otra, pero ya pues está condicionada, ¿no? Entonces luego seleccionamos este dato, le damos a insertar y seleccionamos ese y ya queda igual que esta. ¿Cómo hacemos para que sea gordita? Entonces acá le damos y acá en esto le damos doble clic y acá le colocamos 0 y ya se vuelven gorditas. Y pues ahí le cambia el color y todo lo que quiera hacerle y todo ese cuento. Igual es para todos los datos. En edad se organizó, se ordenó, la tabla de frecuencia, el análisis, talla, análisis, todo es igual. Exactamente igual. Ahora pasamos para los ejercicios de Student. El primero de Test Student dice lo siguiente. Hay dos niveles. Está el nivel 1 y el nivel 2. ¿Por qué sabe usted que es Test Student? Porque no le da absolutamente, sino las dos marcas de clase. Es decir, le dan solamente los datos de nivel 1 y nivel 2. Un ejemplo, en Cheat Cuadrado, acá le dan unas categorías, acá le dan otras categorías que eran independientes. Mientras que, por ejemplo, en los de Fisher le daba
una serie de correlación entre diferentes, pero en este caso era entre máquinas y entre los tipos de acciones que hacía la máquina o desplazamientos que hacía la máquina. Igualmente, esa es la forma de usted identificarlos. Entonces, lo que le repetía, bueno, ¿cómo se calcula la tabla para test student? Esto acá, ignórenlo. Eso no hay. Ay, bueno. Eso no va. ¿Cómo podemos calcular esto? En los datos, nos vamos a análisis de datos, vamos a buscar prueba T para dos muestras suponiendo que las varianzas son iguales. Entonces, aquí, nuestro alfa era de 0,1. Rango de salida, ahorita lo determinamos, nivel 1. Entonces seleccionamos las de nivel 1. Las de nivel 1 que van hasta aquí. Ahora las de nivel 2 van hasta acá. Rango de salida lo vamos a colocar acá, aceptar. Se demora un poquito procesando, pero ahí saca la información. La media de la variable 1, nivel 2. Era 14,375, la variable 2 era 18,5, nos da la varianza, las observaciones, la varianza agrupada, diferencia hipotética de las medias, grados de libertad 30, cómo se hallan los grados de libertad, es igual que como trabajamos en las clases, en el cuaderno, que es el dato. Era 16 más 16, eran 32 menos 2, daba 30. El estadístico de T, o sea que es como lo que hallamos, o sea, este estadístico de T es lo que vota el computador como lo que debería de estar en la tabla. No sé, no me acuerdo. Entonces, bueno, el estadístico de T es que cuando lo vemos en clase era diferente porque no usábamos, digamos, estos métodos, y acá tal vez tienen alguna fórmula diferente que se aplica para poder hallar esos valores. Hasta grado de libertad es lo mismo, pero ya estadístico de T es como si existiese otra tabla para determinar cuando son varianzas iguales. Este 0, no sé qué, es, digamos, la incidencia o la coincidencia que hay entre variable 1 y la variable 2. Esto significa 0,00014. El valor crítico de T de una cola. Este dato se asemeja mucho al de la tabla de test student que nos dio el profesor. En la tabla 2,326. Este dato para dos colas es como la incidencia que hay entre cuando es igual o diferente que se usan las dos colas, que es bilateral. Esa es la incidencia o la diferencia que hay. Y el valor crítico de T para las dos colas, pues es digamos es 0,01, ¿no? Y como es para las dos colas, el computador arroja este valor, pero realmente estos valores no sabría exactamente si sí es lo que yo considero que es o si no, porque lo que le digo, el computador hace otra serie de análisis que de pronto no son lo que mi cabeza está pensando, ¿no?
Para estos, esto ignóralo también. Para estos también se hace igual, se selecciona esta filita acá y esta filita acá. Esto y acá, ustedes van a decir, no, pero que la otra no tenía. Esto de acá son solamente como formas de nombrarlos, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, acá en las de Chips cuadrados, sí dice, por ejemplo, más de 25 horas, son ya características más importantes que decir 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y la otra de test student es la de los operadores, que se hace totalmente igual. La de chi cuadrado no la hace el computador, hay que hacerla manual. Entonces, lo que nos había dicho, 15, para hallar esto se debe hacer la sumatoria hacia aquí y hacia allá. La sumatoria, entonces, para hacer FO es 15, 15, 29, 27 y 19. Para hacer esta FE, entonces es 44 por 42 dividido entre 90. Acá como muestra, ¿no? 46 por 46 por 48 dividido entre 90 y así sucesivamente, ¿no? El FO menos FE la resta de estos dos, luego esto lo elevamos al cuadrado, luego este lo dividimos entre este y lo elevamos al cuadrado. Los grados de libertad aquí se hallan diferentes. Acá la fórmula siempre va a ser menos 1, entonces filas, columnas, ¿no? Entonces tenemos dos columnas y dos filas, por lo que 2 menos 1, 1, y 2 menos 1, 1, 1 por 1, 1, casi siempre. Igualmente se hacen los 3 ejercicios que hay de chip cuadrado. En los de Fisher también esto se va a hacer por el computador. Esto entiendo que es los tipos de máquinas que hay. Los tipos de... ay, los tipos de desplazamientos. Acá decía que eran los tipos de desplazamientos. Son desplazamientos. Esto el computador le dejan desplazamientos, pero esto puede ser... Es que ahí debe decir, ¿existe alguna razón para poder hacer que no las operaciones de desplazamientos? Estos son fallas. No, estos son muestras. ¿Cuántas muestras hay? 3. En todas las 5 actividades o desplazamientos hay 3 muestras, es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así sucesivamente. La suma, acá la suman hacia abajo, en 37, 29, 35, 34, 29. El promedio pues es la sumatoria de todo esto dividido entre 3. La varianza, ya sabemos que toca hacer, o sea, lo mismo de la tablita, que estas tablitas que yo he ido borrando, bueno, la que había acá, que no sé cómo volverla a sacar. Que acá, bueno, la varianza toca hacer primero x barrita, o sea, como x media, pongámosle x y x menos x y luego esto que está acá, x menos x y al cuadrado. Lo que nota acá es la desviación estándar y eso, entonces lo que da solamente en la raíz es lo que es la varianza. Bueno, el análisis de varianza, entonces el origen de variaciones, suma de los cuadrados, entonces esta suma acá debe dar ese valor, pero entonces creo que se debe hacer individual. Y luego, o sea, acá, o sea, acá es individual, ¿sí? Y para poder hallar este 17,5
6,6 sillas con todos. Dentro de los grupos, la suma de los cuadrados queda 65,33, los grados de libertad 4 y 10. Entre grupos y dentro de los grupos, promedio de los cuadrados. Acá como las dos clasificaciones. Como pueden ver, nosotros solamente nos da Fisher entre grupos. ¿Por qué? Porque acá están entre grupos. Dentro de los mismos grupos nosotros no utilizamos realmente nada. La probabilidad es 0,62. El valor crítico es este. Este es un valor aproximado o es un valor exacto de lo que está en la tabla. Por ejemplo, encontramos que en la tabla dice 5,99. Igualmente se hace así en todos los ejercicios. Y los de regresión lineal es solamente la gráfica, entonces se le da insertar, insertar gráfico, se selecciona este específicamente y luego le espicha un puntico, pero clic izquierdo, le da agregar línea de tendencia. Entonces acá en esta parte de abajito le da para seleccionar intersección, presencia de la ecuación del gráfico y presenta el valor R cuadrado del gráfico. Usted debe seleccionar esas y ahí automáticamente le va a botar la información que usted necesita. Si digamos no le sale una y le sale la otra, entonces usted hace una por una porque pues no todos los computadores tienen la misma sintaxis, no capacidad sino sintaxis, entonces si no les llega a salir pues lo hacen individual y ya. Esos son todos los ejercicios. Esos son los de regresión lineal, que serán como 7, creo. El Word dice lo mismo. Acá ya están los pasos. Estos son los de Test Student. Lo que nos daba, la decisión, conclusiones. Los mismos gráficos. Bueno, acá el gráfico de Test Student. Yo lo hice bastante en que era el 1%, entonces como era igual o diferente, se dividía entre 2 y me daba 0,05. Lo que pueden ver acá en la tabla encontramos que era 2,326 y el dato que nos daba el dato que nos dio acá el cosito este de Test Student era 2, pues yo la escogí para 2 colas, que sería 2,75 y puse 2,75 y así sucesivamente hice con todos los ejercicios. Ahí están las respectivas gráficas, chi cuadrado, también le hice los 7 pasos, los de Fisher. Los de Fisher, no sé si, no sabía si, o sea, la verdad no estoy segura si se hace así lo de las conclusiones, porque pues él no nos dio algo para basarnos en eso, entonces la verdad no sabría saber si sí o si no, o si sí, no, sí. Acá están todos los de Fisher, las gráficas, al final agregué fue esto, que es la información de lo de las tallas, pesos. Acá mismo le pueden cambiar los colorcitos, espichan esta. Y acá son los diferentes tipos de gráfico. Acá también le pueden echar color a esto, directamente desde acá. Acá son los colores. Pues, no sé si haya más dudas o qué.